Mis primos solían decirme cosas para asustarme, pero yo sabía que no todos se lo estaban inventando. Había una historia en particular que siempre me causó curiosidad, la de una mujer, una bruja, que flotaba en las noches sin luna. Tenía los brazos extendidos, como una virgen, pero no había nada sagrado en ella. Más bien parecía que se burlaba de la fe y de quienes la veían. El escenario, un lugar aterrador, el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, Ciudad de México. Cada vez nos llegan más relatos extraños desde esa zona. Historias muy variadas, lo que nos hace pensar que es un sitio cargado de energías. Pero hoy, vamos a comenzar con 3 que tienen algo en común. Ya lo viste en el título del episodio, hablaremos sobre brujas y el Cerro de la Estrella. Así que sin más, vamos con las historias de esta noche. Pero antes, quiero decirte algo. Si tú, que estás escuchando esto, estás pasando por un momento difícil, si por alguna razón hoy te sientes solo o sola, recuerda que eres parte de esta familia, de esta comunidad. Nosotros siempre, pase lo que pase, vamos a estar aquí para ti. Porque todos estamos juntos en esto. Apaga la luz y déjate llevar. Estás escuchando Relatos de la Noche. Me llamo Diego y tengo 23 años. Hace poco me mudé con mi tía Ceci a Iztapalapa, a una casa muy cerca del Cerro de la Estrella. No fue por gusto. Mi mamá se fue a trabajar a Estados Unidos y yo tenía que terminar la carrera aquí, en la Ciudad de México. No podía pagar un departamento solo, así que me vine a vivir con ella. Como cuando era niño y pasaba las vacaciones de Navidad en su casa. Siempre me dio paz esa casa. Aunque es vieja, está muy bien cuidada. ¿Y el jardín? El jardín tiene una vibra buenísima. Sobre todo el de enfrente, lleno de plantas perfectamente acomodadas, con ese olor a ruda, romero y tierra mojada. Mi tía dice que son plantas de protección. Que el cerro, aunque bonito, guarda cosas que es mejor mantener lejos. Que hay plantas que no dejan que nada se meta. Desde chico lo escuchaba. Que ese cerro tiene algo raro. Que se ven luces en la madrugada, como bolas de fuego, dicen algunos. Que hay sombras que se mueven donde no hay nadie. Que se ve gente subir de noche, pero nunca bajar. Mis primos me decían cosas para asustarme, pero yo sabía que algunas eran ciertas. Sobre todo esa historia que me marcó, la de la mujer flotando, como una virgen, pero sin nada de sacro. Como si esa forma, esa pose, fuera una burla a la fe y a quienes la miraban. Una figura que ascendía hacia el cerro sin mover un solo músculo, que se perdía en la oscuridad, en lo más alto. Nunca supe de dónde había salido esa historia, pero todos los niños de esa calle y alrededores la conocían. Con ellos jugaba fútbol. Todos la habían escuchado alguna vez. Nadie la había visto, pero todos decían lo mismo. Si te la llegas a encontrar, que no te vea. Porque si te ve, algo se te queda. Te quedas loco. Nunca vas a poder dejar de verla. Esa historia, aunque intrigante, nunca me dio tanto miedo. Tal vez porque siempre nos la contaba un taxista que jugaba fútbol con nosotros. Un señor que siempre parecía borracho y que cada vez que contaba la historia, cambiaba algunos detalles. Yo pensaba que era solo eso, una leyenda, una historia para asustar niños. Hasta que alguien muy cercano a mí, alguien que no tenía razón para mentirme, me contó algo al respecto. Fue una noche en que yo estaba muy estresado por la escuela. Me quejaba de todo cuando llegó a saludarme mi primo Iván, que estaba de visita. Él es hijo de mi tía Ceci, pero ya no vivía ahí. Se había mudado al norte de la ciudad. Yo ahora dormía en su antiguo cuarto. Estaba en la cocina. Mi tía ya se había dormido. No podía concentrarme en los apuntes. Me distrajo la tele y fui a apagarla. Pero entonces lo vi. Iván seguía ahí, en la ventana, apenas levantando la cortina, con la mirada fija en el cerro. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que había cambiado de opinión, que era tarde, y mejor se quedaba a dormir. Yo le dije que no durmiera en la sala, que usara su antiguo cuarto. A fin de cuentas, yo iba a seguir trabajando hasta la madrugada, pero me dijo que no le gustaba ese cuarto, que no le gustaba la ventana, ni la vista. En ese momento pensé que bromeaba. Su cara, su tono, pero él no era así. Y entonces me dijo, no te rías, pero necesito que por un momento olvides todas las veces que, cuando eras niño, te dije que no creyeras las historias de la gente. Necesito contarte algo. Algo que solo sabe un amigo, y ahora tú. Siento que tengo que sacarlo.
Tú vas a confiar más en mí que él. Porque ese día, cuando se lo conté, no se burló solo porque estaba enfrente. Prométeme que me vas a creer. Me reí, nervioso. Le dije que sí, que le diera, que ni que fuera tan fácil asustarme. Pero cuando vi su cara, las heridas, sus ojos llorosos, la voz quebrada, se me quitó la sonrisa. Lo que me contó ocurrió en 2016. Él tenía 20 años. Una noche cualquiera, regresaba de una fiesta en Ermita con unos amigos. Le tocó manejar porque había llevado a su novia. Pero después de dejarla en su casa, volvió solo. Siempre prefería que alguien más manejara. Le gustaba tomar. Pero había algo más. Algo en esas calles cercanas al cerro que lo ponía muy nervioso. No era la oscuridad. Era ese momento de la noche en que no hay nadie afuera. Cuando se siente completamente solo. Cuando cualquier cosa que pasara, le pasaría solo a él. Pero todo iba tranquilo, hasta que, ya cerca de la casa, la calle principal por donde siempre subía estaba cerrada. Había 2 patrullas y una ambulancia. Nunca supo qué pasó, pero no podía pasar por ahí. Así que dio la vuelta y se metió por una calle lateral que sube en paralelo, más cerca del cerro. ¿Un callejón? Nunca me gustó esa calle, me dijo. No por fantasmas ni nada de eso, sino porque está muy sola. Tiene casas, sí, pero muchas parecen abandonadas, y está mal iluminada, con postes viejos y cables colgando por todos lados. Pero ya eran como las 2:30 de la madrugada. Solo quería llegar a casa. Iba despacio, con el volumen de la música muy bajo. Las llantas apenas si pasaban los baches. Y entonces, sin previo aviso, el coche empezó a vibrar, como si algo le hubiera caído encima, pero también como si algo se le hubiera atorado en las llantas. No fue un golpe, fue como si algo se hubiera aferrado al toldo, como si algo pesara sobre él, y al mismo tiempo como si hubiera atropellado algo. Frenó, se le bajó la sangre. Pensó que había dañado el coche o peor, que algo se le había echado encima. Y fue ahí cuando mi primo me dijo lo siguiente. Su voz se quebró de una forma que no le conocía, como cuando de niño me contaba cómo le pegaba a su papá. Pasó por encima de mí y llegó. Venía desde la parte de atrás como hacia el cofre, y cuando pasó justo arriba, la pude ver. Bien clarita, sin hacer ningún ruido, sin mover los brazos ni nada. Flotando, como si alguien la estuviera jalando por hilos. Y aunque te diga que era una bruja, no era una bruja como en las películas. Era algo distinto, algo real. Lo único que se le movía era la ropa, porque el pelo lo tenía pegado, como si fuera una fotografía. No sé si tenga sentido, pero así me lo dijo. Me contó que era una mujer, o algo que parecía una mujer. Tenía el cabello blanco, largo, lacio. Vestía con algo negro, como una bata o una túnica sucia, desgastada. La ropa se movía con el viento. Pero ella no. Su cuerpo estaba completamente rígido, como si fuera un maniquí flotando, pero con presencia, con algo pesado, muy pesado que se sentía a su alrededor. Lo más horrible, me dijo, eran sus brazos, extendidos a los lados, inmóviles, como si estuviera colgada de los hombros, como en una postura de abrazo, pero sin esfuerzo. Te juro, Diego, no sé si era una bruja o un fantasma o qué. No sé si era algo más. Solo sé que pasó por encima del coche. Y cuando la vi cruzar, supe que no debía moverme, que tenía que actuar como si no existiera. Todo mi cuerpo me gritaba que si hacía un solo ruido, ella me iba a ver. Y no quería eso, no quería verla de frente, no quería que se volteara. Así que se quedó viendo su espalda, su cabello blanco, y esa forma en que subía lento hacia el cerro. Me dijo que la vio ascender, como si el cerro la estuviera llamando. No volaba rápido. No desapareció. Solo se fue alejando. Poco a poco, flotando inmóvil como un muñeco, hasta que se perdió en la negrura de la noche. Cuando por fin pudo volver a respirar, avanzó con el coche. No quiso mirar por el retrovisor. No quiso mirar hacia el cerro. Fijó la vista a unos 3 metros frente al carro. Y así llegó a la casa. Se metió sin hacer ruido. No habló con nadie. Pasó semanas sin poder dormir bien. Mi tía pensó que era por la fiesta, por el trabajo, o que había cortado con su novia otra vez. Pero él sabía bien lo que era. Y años después, me lo contó. Ahí,
en esa misma casa, como un secreto, como algo que necesitaba compartir antes de que se le olvidara o lo volviera loco, como si quisiera mantener ese recuerdo vivo por alguna razón. Y desde ese día, yo ya no pude mirar el cerro de la misma forma. Todas las leyendas, los cuentos, todas esas historias de brujas que me contaron desde niño, cuando aún no vivía ahí, ahora se veían distintas, demasiado reales. Una vez, justo antes de dormir, me levanté al baño. Al pasar por la ventana del cuarto de lavado, me asomé sin pensar hacia el cerro. Era una noche sin luna. Y, por un instante, muy lejos, vi una especie de luz. Una luz que se movía despacito por el cerro. No tenía forma, pero me la imaginé clarito, como si fuera una mujer flotando. Yo sé que eso fue mi imaginación. Pero también sé que ahora, esa historia es parte de mí. Parte de mis miedos. Porque ya vivo aquí y soy parte de esto. Como todos los que vivimos al pie del Cerro de la Estrella. Todos, sin falta, tenemos una historia que contar. Soy Javi. Me da mucho gusto saludarlos, por fin, con una historia mía. Hace unos años, cuando todavía no entraba a la prepa, vivía con mis papás en Iztapalapa. Solía tomar la línea 8 del metro para ir y venir de la escuela y del taller de carpintería donde trabajaba. Todo me quedaba lejísimos, pero esa era la vida que me había tocado. Una noche, regresando a casa después de una jornada muy larga, viví una experiencia que aún no puedo explicar. Eran cerca de las 10:30. Abordé el metro en la estación La Viga. El vagón estaba casi vacío. Tampoco puse mucha atención. Solo recuerdo que me subí al que vi más libre, me senté y saqué un libro de la mochila. Quería aprovechar el tiempo de viaje. Al llegar a la estación de Patlaco, subieron 3 muchachas. No pude evitar verlas. Llamaban la atención. Eran muy blancas e iban vestidas como menonitas. Aunque su cabello no era rubio, sino castaño oscuro. Una de ellas llevaba en brazos a un niño pequeño, de no más de 2 años. Se sentaron cerca de mí. Una de ellas, la que no cargaba al niño, me miró y sonrió. ¿Es bueno ese libro?, me preguntó, refiriéndose a un libro de Carlos Fuentes que estaba leyendo para la escuela. Le respondí que apenas lo estaba empezando, pero que era interesante, más de lo que esperaba. Ella sintió, sonriendo, y me dijo que su papá había sido un ávido lector de ese tipo de libros, pero que ya había muerto. Me dijo que si algún día necesitaba alguno, ella podía darme los que ya nadie leería en su casa. Por supuesto que no pensé que lo decía en serio, así que le respondí que gracias, que estaría bien. Bájate con nosotras y acompáñanos. Son solo un par de cuadras. Nos acompañas y ya te los llevas tú, me dijo. Y ahí, algo me pareció muy raro. Por más que quisiera que alguien las acompañara, quizá por seguridad, por no caminar solas en alguna calle peligrosa, era sumamente extraño que invitaran a un desconocido de la nada. Le agradecí, pero le dije que tenía que llegar temprano a casa. Ella insistió. Dijo que no me tomaría mucho tiempo, que en 10 minutos estaría de vuelta, que su mamá pensaba tirar todos los libros, que les haría un favor. Su voz era suave, casi hipnótica. De alguna forma, hacía que aquella conversación pareciera normal, aunque, por supuesto, no lo era. Me sentí incómodo, pero no supe cómo rechazarla sin parecer grosero. En la siguiente estación, Escuadrón 201, subieron 3 jóvenes con uniforme, 2 hombres y una mujer. Se sentaron frente a mí y comenzaron a mirarme, luego a ellas y a susurrar entre ellos. La muchacha me observaba con una expresión de preocupación. Al llegar a la estación Iztapalapa, las 3 mujeres se levantaron para bajarse. Y antes de salir del vagón, la que me había hablado se volvió hacia mí y dijo: «Te veré pronto». Su voz, aunque mantenía el mismo tono suave, sonó distinta, como si tuviera algo en la garganta. Me estremecí. Después de que las puertas se cerraron y el tren avanzó, los chicos que se habían subido en Escuadrón 201 se acercaron a mí. «¿Estás bien?», me preguntó la chica. Le dije que sí, aunque estaba más confundido que nunca. No me gusta hablar con desconocidos, y ahora eran los segundos extraños con los que tenía que interactuar en cuestión de minutos. «Pero, ¿no venías con ellas? ¿Te refieres al bebé? ¿Las que se acaban de bajar?». «¿Cuál bebé?», me respondió. «¿Las que se despidieron de ti?». Traían un muñeco espantoso, de cartón, con la cara mal pintada.
¿A eso te refieres con el bebé? Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Yo claramente había visto a un bebé. Se había movido. Me había visto. Estaba tierno. Casi le agarró los cachetes de lo bonito que se veía. Otra señora que iba sentada al fondo del vagón se empezó a reír. No traían ningún bebé, joven. Eran brujas. No es la primera vez que las veo. En cuanto dijo eso, uno de los chicos de uniforme gritó emocionado y le empezó a pegar en la espalda al otro. ¿Ves? Les dije que eran las brujas así. Una vez casi se llevan a mi papá en ese momento. Voltearon otras dos señoras que iban en el vagón. Yo me sentí asustado, pero también con vergüenza. Había por un instante una complicidad entre todos los que estábamos ahí, en ese vagón, rodeado por la oscuridad del túnel. Y entendimos algo, que tarde o temprano todos teníamos que salir a esa oscuridad. Y que había brujas cerca. «Te salvaste, muchacho», dijo una señora. «Así se los llevan para el cerro de la calle. Yo no sé qué pasa allá arriba, pero nadie que se va con ella suele bajar». Cuando llegamos a mi estación, bajé del metro. Caminé hacia mi casa sintiendo un miedo que no he vuelto a sentir desde entonces. Un miedo que tampoco había sentido antes. Por un lado, sentía que me había salvado de algo terrible. Que ellas se habían bajado kilómetros antes. Que estaban lejos de mí. Pero por otro lado, no podía evitar mirar hacia la calle oscura detrás de mí. No podía evitar pensar que alguien me seguía. No podía evitar imaginar que los perros, ladrando a lo lejos, les ladraban a ellas. Que caminaban por los techos, cerca de mí, esperando una oportunidad para llevarme. Todavía me acuerdo, y me sigo asustando como si fuera un niño. Y no me da pena decirlo, me dan miedo. El mayor terror de mi vida son las brujas. Nenara. Gracias por seguir escuchando. Esta historia que acaban de escuchar se parece mucho a otros casos que ya hemos compartido antes. Así que si tienen algo parecido, algo similar, por favor compártanlo. Recuerden que hasta acá solo llegan los fans de verdad. La mayoría de los comentarios nos dicen que no toda la gente aguanta un episodio completo de Relatos de la Noche, lo cual es curioso. Porque nosotros ya estamos acostumbrados. Para nosotros ya es normal. Pero para quien llega por primera vez, esto puede parecer demasiado fuerte. Y es que ustedes, que ya forman parte de esta comunidad, lo saben bien. Asustar no es el objetivo principal de este proyecto. Lo que queremos es mantener vivas nuestras historias. Por eso nos gusta tanto el relato con el que vamos a cerrar el día de hoy. Un gran relato que espero disfruten. Y ya saben, les tengo que recordar que pueden encontrar mi libro en todas las librerías cercanas o en línea. La forma en que lo han apoyado ha sido una de las cosas más bonitas que nos han regalado, de verdad. Ojalá que pronto haya más sorpresas. Porque aunque Relatos de la Noche jamás va a dejar de ser este podcast que ustedes disfrutan, también tenemos ganas de probar cosas nuevas. No se preocupen, cualquier proyecto experimental, como el libro, como el cómic, no será aquí. No vamos a cambiar lo que ya les gusta. Eso se queda igual para siempre. Todo lo nuevo será en otros formatos, en otras plataformas. Y, con suerte, también lo podrán disfrutar. Pero siempre teniendo claro que el corazón de todo esto es Susurros del Abismo. Un vehículo para contar sus historias. Continuamos. Mi nombre es Mariana, y esto que voy a contar es algo que escuché cuando era apenas una niña. Nunca pensé que fuera tan importante, hasta ahora. Nunca pensé que debía contarlo, y mucho menos escribirlo para compartirlo. Pero ellas ya no están. Mi abuela falleció en 2019, y la señora Lupita, su amiga, la protagonista de esta historia, murió el año pasado. Las últimas que sabían este relato ya no están aquí, y siento que si no lo cuento yo, se va a perder para siempre. Era mediados de los 2000. Yo tenía 11 años. Vivíamos en Veracruz, en Cihuapán, un pueblo cerca de Catemaco. En una casa grande que había sido de mis abuelos desde siempre. Mi abuela era una mujer muy devota, católica, rezadora. De esas que a veces se la pasaban en la iglesia, aunque eso dependía de la vibra que le diera el padre en turno. Pero también tenía algo más, una sensibilidad que las demás mujeres del pueblo le reconocían. Y aunque ella nunca lo admitió del todo, todos sabíamos que veía cosas, que podía sentir cosas. Se reunía a orar con otros señores del pueblo, eran 5 o 6. Decían que juntas hacían más fuerte la oración,
que Dios les había dado la posibilidad de ayudar a otros desde lejos, de llegar a lugares donde hacía falta la fe, aunque el cuerpo no pudiera estar ahí. Su líder era la señora Lupita, una mujer humilde, pero bondadosa. Decía mi abuela que la señora había tenido una casa grande, muchas cosas, lujos, pero que un día de pronto lo cedió todo. Se quedó en una casita, en un terrenito rodeado de plantas, y dijo que ahí se iba a quedar, que ahí era donde tenía que estar. Y fue entonces cuando empecé a escuchar que ella y mi abuela decían que iban a visitar enfermos, que acompañaban a familiares en cirugías, que limpiaban casas con malas energías. Nunca me explicaban mucho, pero me llamaba la atención. Con el tiempo, entendí que lo que hacía la señora Lupita era una especie de viaje de desprendimiento. Solo decían que rezaba, cerraba los ojos y se iba. Y cuando regresaba, volvía llorando o riéndose. Dependía de lo que hubiera visto. Mi abuela me explicó que Lupita siempre despertaba sudando. Decía que su cuerpo no sentía frío, pero su alma sí. Y según lo que mi abuelita me dijo, algún día ella también podría transportarse en alma para ayudar, para que Lupita no tuviera que ir sola. Una noche, recuerdo bien que fue en vacaciones, vino a casa la señora Lupita con otra de las mujeres del grupo de oración. Pero no venían solas. Traían a una señora que yo no conocía. No era del pueblo. Era joven, elegante, bien vestida, pero con la cara muy triste. Era de Boca del Río, según escuché. Su suegra estaba muy mal, postrada en cama, con el cuerpo dañado por dentro, como si se estuviera deshaciendo en vida. Decía que los doctores no sabían qué era, que incluso olía mal, como algo podrido. Ya no era enfermedad, era otra cosa. El miedo había entrado a esa casa, y se había quedado. Algo muy oscuro estaba ahí. La casa estaba en la Ciudad de México, y su esposo se había quedado allá. Pero ella tuvo que volver a Veracruz. Alguien le habló de ese grupo de oración. Le hablaron de la señora Lupita, de sus capacidades. Le dijeron que tal vez podían ayudarla. Mi abuela y doña Lupita le ofrecieron lo de siempre. Lo que siempre hacían, empezar a orar esa misma noche. Se reunirían a las 12, como cada vez que era necesario. La señora quiso dejarles dinero, pero ellas no aceptaban nunca. Decían que esa capacidad era un regalo, una bendición que Dios les dio, y que si cobraban, la podían perder. Esa noche, me quedé despierta. No sé por qué, no sé si fue por curiosidad, pero simplemente no pude dormir. Me fui a escondidas hasta la sala. Desde una ventana, podía ver la casa de al lado, donde ellas se juntarían esa noche. Desde ahí, las vi rezando, había veladoras para muchos santos que las acompañaban. Y en el centro estaba la señora Lupita, custodiada por todas las demás. Todas en silencio, con los ojos cerrados. Mi abuela estaba casi junto a Lupita, en el centro, con su rosario apretado entre las manos. Y de pronto, algo cambió. No fue un ruido, no fue una luz. Fue un frío que se metió en la casa, un frío diferente. Y supe que ellas también lo sintieron. Vi cómo una de las mujeres, la más joven, se levantó y cerró la cortina justo antes de que pudiera ver cómo todas abrían los ojos. Cómo mi abuela se ponía de pie. La única que seguía inmóvil era la señora Lupita. Media hora después, mi abuela llegó corriendo a la casa, sudando asustada. Le pidió a mi mamá que fuera con ella, dijo que Lupita estaba muy mal. Mi mamá había trabajado en una clínica. No era enfermera como tal, pero sabía qué hacer en casos así. Sabía mantener la calma. Después me contaron lo que pasó. Lo que vivió la señora Lupita esa noche, la noche en que iba a ir a Ciudad de México. Espiritualmente. Iba a ir a un lugar muy específico, Iztapalapa.